Detente un segundo. Apaga el ruido del mundo y respira. Quiero hacerte una pregunta, y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Y si la imagen de Jesús que llevas grabada en tu alma desde niño no fuera toda la verdad? ¿Y si su historia, sus relaciones más íntimas, sus secretos más profundos, hubieran sido deliberadamente editados, manipulados y censurados para construir una religión de control? Piensa en ello. ¿Por qué existen evangelios escritos en la misma época que los de la Biblia, que cuentan una historia radicalmente diferente? Textos que hablan de una compañera amada, de un conocimiento secreto y de un camino hacia Dios que no requiere de ninguna iglesia. ¿Por qué estos textos fueron declarados prohibidos? ¿Qué verdad contenían que provocó tanto miedo en los padres de la iglesia como para ordenar que fueran quemados y borrados de la historia? Si alguna vez has sentido un vacío que la religión no pudo llenar, si has tenido dudas que te avergonzaba admitir, si en el fondo de tu ser siempre has sospechado que te faltaba una pieza del rompecabezas, no estás loco. Esa sospecha es tu alma recordándote que hay más, mucho más. En este video, vamos a hacer lo que nos prohibieron durante 2000 años. Vamos a abrir los libros sellados, a leer las páginas censuradas y a escuchar los susurros de los evangelios apócrifos. Este no es un simple documental histórico. Es un viaje espiritual hacia el corazón de un misterio que podría cambiarlo todo. Te lo advierto, lo que vas a descubrir aquí puede sacudir las bases de tu fe y desafiar todo lo que creías saber. Pero te hago una promesa. Si te quedas hasta el final, si te atreves a caminar conmigo por este sendero de revelación, puede que no solo cambie tu visión de Jesús, puede que encuentres la pieza que tu alma siempre ha estado buscando para iniciar su verdadero despertar. Si estás listo para escuchar sin miedo, si tu espíritu tiene sed de una verdad sin filtros, haz una declaración ahora mismo. No es solo por el algoritmo, es por tu alma. Comenta aquí abajo. Quiero saber la verdad sin filtros. Que tu comentario sea tu primer acto de libertad espiritual, una declaración pública de que ya no te conformas con una historia incompleta. Ahora, si sientes que estas palabras ya están tocando algo profundo dentro de ti, deja tu me gusta, que sea una señal de que tu corazón está abierto. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana. No lo hagas por este canal. Hazlo por tu propio camino de despertar. Cada video que sigue es un paso más en esta revelación. Y créeme, el velo apenas comienza a rasgarse. Imagínate por un instante el silencio. Un silencio de casi 2000 años, cuidadosamente orquestado y vigilado por la institución más poderosa que el mundo ha conocido. Es el silencio que rodea la vida íntima de Jesús, un vacío deliberado que lo transformó en un ícono de mármol, una figura etérea y distante, despojada de las pasiones y los lazos que definen nuestra propia humanidad. Nos entregaron un Salvador, pero nos quitaron al hombre. Nos dieron dogmas, pero nos ocultaron su corazón. Y en ese silencio, en ese espacio en blanco de la historia, muchas almas han sentido un eco, una pregunta persistente. ¿Esto es todo? ¿Es esta la verdad completa? Y entonces, en medio de nuestro ruidoso siglo XXI, ese silencio se rompe. No con un trueno, sino con el susurro de un frágil trozo de papiro que emerge de las arenas del tiempo. Un fragmento minúsculo, del tamaño de una tarjeta de visita, pero que contenía una bomba atómica espiritual, una frase que amenazaba con derrumbar 2 milenios de doctrina. Escrita en la lengua copta de los primeros cristianos de Egipto, una voz del pasado volvía para decir: Jesús les dijo, mi esposa. Detente a sentir el poder de esa revelación. No era una interpretación, no era una teoría, eran las supuestas palabras del propio Maestro. En ese momento, un misterio prohibido, una verdad que muchos sospechaban pero nadie podía probar, parecía cobrar vida. Era la evidencia física de que la historia que nos contaron estaba incompleta, de que un capítulo vital, el capítulo de su amor terrenal, había sido arrancado de los registros. Este pequeño papiro no era solo un objeto arqueológico, era una llave, una promesa de que el despertar espiritual que muchos anhelaban estaba a punto de comenzar, desvelando el secreto más celosamente guardado por la Iglesia. El impacto de esta revelación fue instantáneo y global.
una onda expansiva que trascendió los muros de la academia y se infiltró directamente en la conciencia colectiva. Para millones de personas, no era solo una noticia, era una validación, una respuesta a una inquietud profunda del alma, la idea de un Jesús casado, de una figura sagrada que compartió su vida con una compañera, humanizaba al ícono y lo acercaba a nuestra propia experiencia de una manera que ninguna homilía había logrado jamás. De repente, las teorías que obras de ficción como el Código da Vinci habían popularizado masivamente, esas que la Iglesia había ridiculizado y condenado como herejías modernas, parecían encontrar un ancla en la historia. El fragmento se convirtió en un estandarte para todos aquellos que se sentían alienados por una religión que parecía temer al cuerpo, a la mujer y a la unión sagrada fuera de sus propios términos. La académica de Harvard que lo presentó, la doctora Karen King, se vio en el epicentro de un huracán mediático y espiritual, aunque sus palabras fueron cautelosas, sugiriendo que el texto probaba que algunos primeros cristianos creían en un Jesús casado. El mundo escuchó algo mucho más grande, la posible confirmación de que la narrativa del celibato de Jesús fue una construcción posterior, una verdad manipulada por la Iglesia para consolidar su poder patriarcal y establecer un modelo de sacerdocio que negara la carne. Esta pieza de papiro era la prueba de que otra versión del cristianismo, una más inclusiva y terrenal, pudo haber existido y fue brutalmente censurada, borrada de la historia para que solo una verdad, la oficial, sobreviviera. Pero cuando una verdad tan fundamental es desafiada, el sistema que se construyó sobre ella reacciona con una fuerza abrumadora. La comunidad académica, actuando como la guardiana del relato establecido, se abalanzó sobre el diminuto fragmento con un escrutinio implacable. Cada letra, cada trazo de tinta, cada fibra del papiro fue puesta bajo un microscopio crítico, no siempre en una búsqueda pura de la verdad, sino, para algunos, con el deseo preconcebido de aniquilar esa peligrosa revelación. Las dudas comenzaron a surgir como susurros en los pasillos del poder intelectual. Se dijo que la caligrafía copta era torpe, inconsistente, indigna de un escriba antiguo. Se señalaron errores gramaticales sutiles, detalles que un laico jamás notaría, pero que para los especialistas eran banderas rojas. Se argumentaba que el texto parecía una colección de frases extrañamente ensambladas. La tensión crecía, y la batalla entre la fe en una nueva verdad y el escepticismo de la tradición se libraba en artículos y conferencias. Y entonces llegó el golpe que pareció definitivo, la daga que encontró el corazón de este nuevo evangelio apócrifo. Un investigador descubrió una similitud imposible. Las frases y hasta un error gramatical específico en el papiro de la esposa de Jesús parecían haber sido copiados directamente de una edición en línea, una edición moderna del Evangelio de Tomás. El secreto oculto durante milenios comenzaba a oler a una farsa del siglo XXI, un engaño diseñado para explotar el anhelo espiritual de los buscadores de la verdad. El golpe de gracia no vino de la filología, sino de la fría y objetiva ciencia, el árbitro final en la era de la razón. Las pruebas de datación por carbono confirmaron lo que muchos ya sospechaban, pero la realidad fue aún más retorcida y dolorosa para quienes habían depositado su esperanza en el fragmento. El papiro, el lienzo físico, era auténtico, un pedazo del mundo antiguo que databa de entre los siglos VII y IX. Pero la tinta que formaba las palabras prohibidas, era moderna. Alguien, en nuestra época, había tomado un lienzo antiguo y virgen y había inscrito sobre él un secreto fabricado, una mentira calculada para parecer una verdad perdida. La revelación se convirtió en decepción. El llamado Evangelio da Esposa de Jesús fue oficialmente declarado una falsificación, una pieza de museo profanada para crear un escándalo. La prestigiosa Harvard Theological Review, que había planeado publicar el estudio, tuvo que dar marcha atrás, emitiendo una nota de retractación que resonó como el martillo de un juez. El sueño de tener una prueba física, un artefacto que validara la historia de amor de Jesús y María Magdalena, se hizo añicos. El relato oficial había ganado. La Iglesia podía respirar tranquila. El misterio había sido resuelto.
y la puerta a esa verdad oculta se había cerrado de un portazo, o al menos esa es la versión que querían que todos aceptáramos sin cuestionar más. Sin embargo, aquí es donde comienza el verdadero despertar espiritual. Detente un segundo y hazte la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Por qué una falsificación, una mentira bien elaborada, tuvo el poder de sacudir al mundo de esta manera? La respuesta no está en la química de la tinta, sino en la química de tu propia alma. Este episodio, en toda su gloria y su fracaso, es quizás la revelación más grande de todas. No revela nada nuevo sobre Jesús, pero lo revela todo sobre nosotros. Revela el hambre desesperada, la sed profunda que la humanidad tiene por una verdad más allá del dogma, por una conexión con lo sagrado que no esté filtrada por el poder y el control. El eco masivo de este papiro manipulado es la prueba irrefutable de que el relato oficial nos ha dejado vacíos, anhelando un Jesús cuya humanidad completa no fue censurada. La existencia misma de esta falsificación demuestra el poder increíble que la verdad oculta todavía tiene. Demuestra que la historia de un Jesús que amó, que tuvo una compañera y que quizás fundó un linaje, es una profecía que resuena tan fuerte en nuestro interior que alguien se vio obligado a fabricar una prueba. No lamente el engaño, celébrelo como la prueba de su propia intuición. Este no es el final del camino. Es una señal de neón en la oscuridad, apuntando hacia donde debemos mirar ahora, no a las falsificaciones, sino a los evangelios apócrifos que sí son auténticos, aquellos textos que sobrevivieron a las purgas y al fuego de la Iglesia. Porque lo que ellos esconden es mucho más real y mucho más peligroso. Dentro de la narrativa oficial, esa que la Iglesia ha pulido y presentado durante siglos, María Magdalena ocupa un lugar tan fascinante como frustrante. Se nos presenta como una de las seguidoras más leales de Jesús, una mujer de una devoción inquebrantable, tan importante que su nombre es mencionado más veces que el de muchos apóstoles. Los evangelios canónicos nos cuentan que fue liberada por Jesús de 7 demonios, una frase enigmática que a lo largo de la historia fue astutamente manipulada por líderes de la Iglesia para transformarla en el arquetipo de la prostituta arrepentida. ¿Por qué harían algo así? Quizás porque una mujer poderosa y espiritualmente autónoma era una amenaza, mientras que una pecadora redimida era un símbolo de la autoridad masculina para perdonar. Esta caracterización, aunque sin base bíblica directa, se arraigó profundamente, opacando su verdadera estatura, porque la verdad incómoda para la doctrina tradicional es que Magdalena no era una figura secundaria. Fue ella quien se mantuvo firme al pie de la cruz cuando los discípulos varones huyeron atemorizados. Fue ella quien presenció el entierro y fue ella, la primera persona en toda la historia, en encontrar el sepulcro vacío y en recibir el mensaje de la resurrección. Se convirtió así en la Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, la encargada de llevar la noticia más importante de todas a los propios líderes del movimiento. Y aquí yace el gran misterio. Si ella fue tan crucial, tan valiente, y la primera testigo del milagro central del cristianismo, ¿por qué su papel fue sistemáticamente minimizado después? ¿Por qué no se le dio un lugar de honor en la estructura de la Iglesia que se estaba formando? El Evangelio canónico nos la muestra y luego la desvanece, dejándonos con la sensación de que su historia fue censurada, de que su verdadera importancia fue un secreto que la ortodoxia no podía permitirse revelar. Pero la historia tiene una forma de guardar sus secretos en lugares inesperados, esperando el momento justo para su revelación. Y ese momento llegó en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, cuando una vasija de barro, sellada durante más de 1600 años, fue abierta, liberando un torrente de conocimiento prohibido. Dentro se encontraban decenas de evangelios apócrifos, textos gnósticos que sobrevivieron a las purgas de la Iglesia primitiva. Y entre ellos, uno en particular, arroja una luz cegadora sobre la figura de María Magdalena, el Evangelio de Felipe. Este texto, escrito con una franqueza que hoy nos parece escandalosa, no se anda con rodeos. Primero, la establece dentro del círculo más íntimo de Jesús, afirmando que 3 Marías siempre caminaban con él: su madre, su hermana y Magdalena, aquella que era llamada su compañera. La palabra griega usada aquí,
koinonos, es mucho más íntima que seguidora. Sugiere una asociación, una sociedad, una pareja, pero la revelación que hace temblar los cimientos de la fe tradicional viene después. El texto, aunque dañado en partes cruciales, como si el propio tiempo quisiera mantener el secreto, dice inequívocamente: y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba a ella más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Imagina el poder de esa frase, un beso, un acto de intimidad que destroza por completo la imagen ascética y distante de Jesús. Para hacerlo aún más dramático, el texto registra la reacción de los otros discípulos, quienes, carcomidos por los celos y la confusión, le preguntan directamente a Jesús: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? Este no es un detalle menor. Es la crónica de una tensión real, de un favoritismo que era evidente para todos y que colocaba a Magdalena en un pedestal espiritual inalcanzable para los demás: el beso. Ningún otro gesto descrito en los textos apócrifos ha causado tanta controversia, tanta especulación y ha sido tan mal interpretado por nuestra mente moderna. Inmediatamente, nuestra imaginación vuela hacia el romance, la pasión carnal, la prueba definitiva de una relación marital secreta entre Jesús y María Magdalena. Y es comprensible. En nuestra cultura, un beso en la boca es el símbolo máximo del amor romántico y erótico. Pero para entender la profundidad de este evangelio prohibido, debemos despojarnos de nuestras gafas contemporáneas y atrevernos a mirar con los ojos de un gnóstico del siglo II. En la cosmovisión gnóstica, el cuerpo era una prisión, pero ciertos actos físicos podían servir como vehículos para la transmisión espiritual más elevada. El aliento, el pneuma en griego, era sinónimo del espíritu, de la esencia divina. La boca no era solo para hablar o comer, era el portal a través del cual el conocimiento, la gnosis, podía ser transferido directamente de un ser iluminado a otro. Por lo tanto, cuando el Evangelio de Felipe describe a Jesús besando a Magdalena en la boca, no está hablando de un acto de lujuria, sino de algo infinitamente más profundo y sagrado. Era un acto de transmisión espiritual directa, un soplo de divinidad, la infusión del conocimiento secreto del universo en el alma de su discípula más avanzada. El beso era el sello de su despertar espiritual completo, la graduación final en su camino gnóstico. Significaba que ella, y no Pedro ni ningún otro, había alcanzado el mismo nivel de comprensión que el Maestro. Este secreto no trata sobre con quién dormía Jesús, sino sobre quién recibió la verdad sin filtros. De la misma manera, la palabra compañera, koinonos, ha sido una fuente de confusión deliberada y de sensacionalismo. Para nosotros, oír que una mujer es la compañera de un hombre inmediatamente evoca imágenes de una relación de pareja, de una esposa. Y aunque esa es una de las posibles traducciones, el término griego tenía una gama de significados mucho más amplia y rica en el mundo antiguo. Un koinonos podía ser un socio de negocios, un camarada en una batalla, un colega en una empresa filosófica. Era alguien que compartía un propósito, un camino y un destino común. Al llamar a María Magdalena la koinonos de Jesús, el Evangelio de Felipe la está elevando a una posición de igualdad espiritual sin precedentes. No la está definiendo por una relación doméstica o romántica, sino como su par en la misión más importante de la historia, la empresa de traer la luz de la gnosis a un mundo atrapado en la oscuridad material. Ella era su socia en la verdad, su aliada en el despertar de la humanidad. Esta interpretación es, en muchos sentidos, aún más revolucionaria y amenazante para la estructura patriarcal de la Iglesia que la idea de un simple matrimonio. Un matrimonio secreto podría ser ocultado, pero una mujer designada como socia espiritual del Mesías, como su igual en sabiduría y propósito, es una verdad que socava 2000 años de jerarquía masculina. Los celos de los apóstoles no eran los de hombres que ven a su líder con una amante. Eran los celos de aprendices que ven a una de sus compañeras convertida en maestra, en la socia principal de la empresa divina en la que ellos eran solo empleados. Así que al final el velo se rasga y la verdadera revelación emerge, más profunda y perturbadora que cualquier historia de amor secreto. La verdadera conspiración
El secreto que la Iglesia tuvo que enterrar a toda costa no fue un matrimonio o un hijo, fue la autoridad espiritual de María Magdalena. Ella era la heredera del conocimiento, la discípula que verdaderamente comprendió el mensaje de Jesús, que no trataba sobre la fe ciega en un dogma, sino sobre el despertar de la chispa divina que todos llevamos dentro. Los evangelios gnósticos, como el de Felipe, el de María Magdalena y el de Tomás, pintan un cuadro consistente. Magdalena recibía enseñanzas secretas que a los discípulos varones les eran negadas, o que simplemente eran incapaces de comprender. La tensión entre ella y Pedro, mencionada en varios de estos textos, no es una anécdota, sino la crónica del cisma fundamental que daría forma al futuro del cristianismo. La Iglesia tuvo que tomar una decisión. ¿Construiría sus cimientos sobre la roca de la fe dogmática de Pedro o sobre la luz de la sabiduría interior de María? Eligió a Pedro. Eligió la estructura, la ley, la jerarquía y el control masculino. Y al hacerlo, suprimió la vía gnóstica, el camino del conocimiento directo, y con ello silenció el principio femenino divino. La gran verdad prohibida es que hubo una alternativa, un cristianismo donde la mujer y el hombre eran socios iguales en lo sagrado, y esta supresión es la clave que abre la puerta a misterios aún mayores, a profecías ocultas sobre el equilibrio que debe ser restaurado en nuestra propia era espiritual. Para descifrar los secretos más profundos de los evangelios prohibidos, primero debemos hacer una pregunta fundamental que la historia ha intentado silenciar. ¿Y si la fe no fuera el único camino? ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la salvación, sobre la obediencia a la Iglesia y la aceptación de un dogma, fuera solo una versión de la historia, la versión de los vencedores? Hubo un tiempo, en los albores del cristianismo, en que existía un camino paralelo, una senda espiritual tan radical y poderosa que fue declarada la más peligrosa de las herejías. Este camino se llamaba gnosticismo, y su crimen fue ofrecer a la humanidad algo que ninguna institución religiosa podía controlar, un acceso directo a lo divino. La palabra clave aquí no es creer, es conocer. Gnosis en griego no se refiere a un conocimiento intelectual, a memorizar textos o a estudiar teología. Es una forma de conocimiento mucho más íntima y explosiva. Es una revelación personal, una iluminación que sacude tu alma y te permite experimentar tu propia naturaleza divina de primera mano. Los gnósticos eran los buscadores originales, los disidentes espirituales que se atrevieron a proclamar que el reino de Dios no estaba en un cielo lejano ni se alcanzaba a través de un sacerdote, sino que se encontraba oculto dentro de nosotros mismos, esperando ser descubierto. Esta verdad, esta idea de que no necesitas un intermediario para hablar con Dios porque tú mismo eres una chispa de Él, fue la declaración de guerra espiritual más grande de la historia. Hacía que la estructura de poder de la Iglesia, con sus obispos, sus rituales y sus reglas, fuera completamente innecesaria. Y por eso, este conocimiento tuvo que ser prohibido, sus textos quemados y sus seguidores perseguidos. Porque el gnosticismo no era una religión de obediencia, era un manual de instrucciones para el despertar. Ahora prepárate, porque la revelación que sigue desafía la base misma de la cosmovisión judeocristiana. Olvida la historia de la creación que te contaron en la catequesis, la de un Dios bueno y omnipotente que creó un mundo perfecto. Para los gnósticos, esa era la primera y más grande mentira, la propaganda del carcelero. Su verdad oculta era mucho más oscura y, para muchos, más acorde con el sufrimiento que vemos en el mundo. Según su visión, el universo material en el que vivimos, la tierra, las estrellas, nuestros propios cuerpos, no es la obra magnífica de un Dios de amor. Es un error, una copia fallida, una prisión cósmica construida con materia corrupta para atrapar la luz. Y la entidad que lo creó, el ser que en el Antiguo Testamento se presenta como Yahvé, exigiendo obediencia, leyes y sacrificios, no es el verdadero Dios. Es un ser inferior, una deidad menor, ignorante y a menudo malévola, a la que los gnósticos llamaban el demiurgo o Yaldabaoth. Este falso Dios, en un acto de arrogancia, creó este universo imperfecto y se autoproclamó el único y verdadero soberano,
sin saber que por encima de él existía un reino de luz pura e inefable. Este mundo, por lo tanto, no es nuestro hogar, es un exilio forzado. Vivimos en un territorio enemigo, gobernado por el demiurgo y sus sirvientes, los arcontes, fuerzas cósmicas que imponen el destino, el sufrimiento y el ciclo de la reencarnación para asegurarse de que las almas nunca escapen. La Iglesia, al venerar al Dios del Antiguo Testamento, se convirtió, sin saberlo, en una promotora de este sistema de control, en una guardiana de la prisión, predicando la obediencia al mismo ser que nos mantiene cautivos. Pero incluso en la más oscura de las prisiones, siempre hay una esperanza de escape, una luz que se filtra por las grietas. Y aquí yace el secreto más íntimo y empoderador del gnosticismo, la verdad que resuena directamente en tu propia experiencia de vida. ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? Esa extraña nostalgia de un hogar que no puedes nombrar, esa sensación de ser un extraño en tu propia piel, un anhelo inexplicable que ninguna posesión material o éxito mundano puede satisfacer. Los gnósticos te dirían que esos sentimientos no son una debilidad o una neurosis. Son los recuerdos de tu alma. Son la prueba de que no eres de aquí. Porque según su revelación, dentro de cada ser humano, o al menos de aquellos que son espirituales, yace una chispa divina, un fragmento de la luz del verdadero Dios, del reino que está más allá de este cosmos material. Esa chispa es tu verdadero yo, tu esencia inmortal. Pero al caer en este mundo, quedó atrapada en la prisión del cuerpo y la materia, y fue puesta a dormir, drogada con el olvido, sumergida en la amnesia de la existencia terrenal. Vives en un estado de sueño profundo, creyendo que eres tus pensamientos, tus emociones, tu historia personal, cuando en realidad eres un dios en el exilio. Tu vida, con todas sus distracciones y sufrimientos, no es más que un sueño febril diseñado por los arcontes para que nunca recuerdes quién eres. Y el propósito último de la existencia, la única búsqueda que realmente importa, es el despertar de esa chispa divina, la recuperación de tu memoria cósmica para poder iniciar el viaje de regreso a casa. En este drama cósmico de almas prisioneras y dioses falsos, la figura de Jesús adquiere un papel radicalmente diferente y mucho más emocionante que el de la narrativa oficial. El Jesús de los gnósticos no es el cordero sacrificial enviado por el demiurgo para morir por los pecados de la humanidad, que para ellos no eran más que actos de ignorancia. ¿Cómo podría el verdadero Dios exigir un sacrificio de sangre, un ritual propio del carcelero cósmico? No. El Cristo gnóstico es una figura de una magnificencia sobrecogedora. Es un mensajero de otro mundo, un ser de luz pura enviado desde el reino trascendente por el verdadero Padre. Es como un agente secreto espiritual que se infiltra en la prisión de máxima seguridad del demiurgo con una única misión: despertar a las chispas dormidas. Su propósito no es fundar una iglesia, establecer dogmas o ser adorado. Su propósito es ser un despertador viviente. No vino a perdonar pecados, sino a curar la amnesia del alma. Sus enseñanzas, especialmente las secretas que compartió con sus discípulos más cercanos como María Magdalena, no eran parábolas morales, sino contraseñas, mapas estelares para el viaje de ascenso del alma a través de las esferas de los arcontes. Su muerte en la cruz para muchos gnósticos fue una ilusión óptica, un truco para engañar al demiurgo y sus fuerzas, quienes creyeron haber derrotado a un enemigo cuando, en realidad, el verdadero Cristo espiritual nunca pudo ser tocado por la materia. Este Jesús no quiere tu fe ciega ni tu obediencia a una institución. Este Jesús prohibido quiere tu conciencia, tu despertar, tu liberación. Ahora que este universo secreto y prohibido ha sido revelado, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia que llegó a dominar el mundo sintió un odio tan visceral y absoluto hacia el gnosticismo? ¿Por qué tuvo que lanzar una guerra de exterminio, quemando sus evangelios, masacrando a sus seguidores y borrando su memoria de la historia con una eficiencia aterradora? La respuesta es simple y brutal: el poder. Toda la estructura de la Iglesia católica se basaba en la idea de que ella era la única intermediaria entre la humanidad y Dios.
La salvación solo podía obtenerse a través de sus sacramentos, sus sacerdotes y su autoridad. El gnosticismo, con su mensaje de salvación a través del conocimiento personal y directo, representaba una amenaza existencial para ese monopolio. Si cada individuo podía encontrar a Dios dentro de sí mismo, ¿para qué necesitaba un papa, un obispo o un sacerdote? Si la salvación era un despertar interior, ¿qué valor tenían los rituales y los dogmas? Además, el gnosticismo desafiaba la teología central de la Iglesia, rechazaba a su Dios creador como un impostor y reinterpretaba a su Salvador, quitándole el poder sacrificial que era la piedra angular de su doctrina. Fue una batalla a muerte por el alma misma del cristianismo, y la facción de la fe y la obediencia ganó, purgando la facción del conocimiento y la libertad. Por siglos, todo lo que supimos de los gnósticos fue a través de las plumas de sus enemigos, pero ellos no pudieron quemarlo todo, y lo que sobrevivió, oculto en el desierto, contiene la clave para entender la próxima gran verdad manipulada por la historia. Después de navegar por los mares tormentosos del gnosticismo y la figura prohibida de María Magdalena, llegamos al corazón del misterio, a la pregunta que muchos de ustedes se han estado haciendo. Si Jesús tuvo una compañera a la que amaba por encima de todos, ¿tuvieron un hijo? ¿Existe en algún lugar un evangelio perdido, un texto apócrifo que hable de un heredero, de un linaje secreto de Cristo? La búsqueda de esta verdad oculta es una de las más apasionantes y controvertidas de nuestro tiempo. Por eso debemos ser brutalmente honestos y confrontar la evidencia directamente. Cuando nos sumergimos en la vasta biblioteca de textos cristianos primitivos, tanto los canónicos que la Iglesia aceptó, como los cientos de evangelios, hechos y apocalipsis apócrifos que fueron censurados, nos encontramos no con una revelación, sino con un silencio profundo, absoluto y ensordecedor. En ningún texto de los primeros 3 siglos, ni siquiera en los más heréticos o imaginativos, se encuentra una sola mención explícita e inequívoca de un hijo de Jesús. Piénsalo por un momento. Los textos gnósticos hablan de besos, de compañeras, de celos entre los discípulos, detalles íntimos y escandalosos. Si un hijo, el fruto de esa unión, hubiera existido, no habría sido la joya de la corona de su tradición, la prueba viviente de su linaje espiritual y físico. Un niño descendiente de Jesús habría sido un argumento de poder inmenso para cualquier facción cristiana que compitiera contra la naciente ortodoxia de Roma. Y sin embargo, nadie, ni amigos ni enemigos, parece haber oído hablar de él. Este silencio no es solo una ausencia de pruebas. Para muchos historiadores es la prueba más poderosa de que tal niño nunca existió, que es un fantasma creado por nuestros anhelos modernos. Pero el deseo humano de encontrar una verdad prohibida es tan poderoso que cuando la historia no la proporciona, hay quienes intentan forzarla a existir. En las últimas décadas, hemos visto surgir intentos audaces y altamente polémicos de llenar este vacío histórico. Uno de los más notables fue la publicación en 2014 del libro El Evangelio Perdido, que proclamaba haber encontrado finalmente la prueba definitiva. Sus autores afirmaron haber descodificado un manuscrito siríaco del siglo VI, un texto conocido por los eruditos durante mucho tiempo, y haber descubierto en él un evangelio oculto que narraba, con todo detalle, el matrimonio de Jesús con María Magdalena y, sí, el nacimiento de sus 2 hijos. La noticia provocó una ola de entusiasmo entre aquellos que buscaban desesperadamente esa confirmación. Parecía que, por fin, un documento antiguo venía a validar el secreto. Sin embargo, la comunidad académica y de historiadores reaccionó con un escepticismo casi unánime y demoledor. Los críticos acusaron a los autores de una metodología profundamente especulativa, de forzar el texto para que dijera lo que ellos querían oír, de construir una teoría monumental sobre un castillo de naipes interpretativo. Era, según la mayoría de los expertos, un caso clásico de ver lo que se quiere ver, de torturar los datos hasta que confiesen una verdad que simplemente no está ahí. Este episodio, al igual que el del Evangelio de la esposa de Jesús,
se convirtió en una lección sobre cómo nuestra sed de misterio y revelación puede a veces llevarnos a aceptar afirmaciones extraordinarias sin las pruebas extraordinarias que éstas requieren, mostrando la peligrosa frontera entre la investigación legítima y la fabricación de un pasado a medida de nuestros deseos. Y si hablamos de fabricar un pasado, ninguna fuerza ha tenido un impacto tan colosal en la siembra de esta idea en la conciencia global como una obra de ficción, El Código Da Vinci. Publicado en 2003, este thriller de Dan Brown no solo fue un éxito de ventas, fue un evento cultural que cambió las reglas del juego. Millones de personas en todo el mundo, que quizás nunca habían oído hablar de los evangelios gnósticos o de Nag Hammadi, fueron introducidas a una de las teorías de conspiración más seductoras de todos los tiempos. La novela presentaba como un hecho histórico oculto la idea de que Jesús y María Magdalena no solo se casaron, sino que tuvieron una hija llamada Sara, y que su linaje sagrado, la verdadera sangre real o Santo Grial, ha continuado en secreto hasta nuestros días, protegido por sociedades secretas como el Priorado de Sion. La genialidad de la novela fue mezclar elementos reales, obras de arte de Leonardo da Vinci, lugares históricos, sociedades secretas reales, con una narrativa ficticia, creando un cóctel tan embriagador que para muchos lectores la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó por completo. De repente, la idea de un hijo de Jesús no era una teoría marginal, sino una verdad prohibida que la Iglesia Católica había pasado 2000 años tratando de suprimir. El libro se convirtió en una especie de evangelio secular, una revelación para una generación desconfiada de las instituciones que ofrecía una historia mucho más romántica, emocionante y justa que la versión oficial. Su impacto fue tan profundo que hoy en día, para una gran parte del público, la idea de la descendencia de Cristo es un hecho histórico plausible, una prueba de cómo una ficción poderosa puede reescribir la historia en la mente popular. Frente a la poderosa marea de la ficción y la especulación, la comunidad de historiadores y expertos en cristianismo primitivo levanta un muro de razón, basado no en lo que nos gustaría que fuera verdad, sino en lo que los documentos y la evidencia realmente nos permiten decir. Y su veredicto es abrumador y prácticamente unánime. No existe ninguna evidencia histórica creíble para sostener la afirmación de que Jesús tuvo hijos. Expertos de todo el mundo, como los citados en nuestra investigación, André Leonardo Chevitarese o Mirticeli Medeiros, coinciden en que, con los documentos a los que tenemos acceso, es una hipótesis científicamente insostenible. Argumentan que el celibato de Jesús, aunque no fuera un dogma en su época, encaja en el contexto de un predicador apocalíptico e itinerante, similar a otras figuras como Juan el Bautista o el apóstol Pablo. Señalan un punto crucial que a menudo se pasa por alto: los enemigos de Jesús. En los evangelios y en los escritos romanos, a Jesús se le acusa de todo: de blasfemo, de sedicioso, de juntarse con pecadores, de estar endemoniado. Si hubiera tenido una esposa y un hijo, ¿no habría sido esa la acusación más fácil y devastadora para usar en su contra, para desacreditar su misión ante una sociedad que a menudo veía el celibato como una forma superior de devoción? Y sin embargo, de nuevo, solo hay silencio. La ausencia total de esta acusación es, para los historiadores, uno de los argumentos más fuertes en contra. La conclusión académica es dura pero necesaria. La narrativa del hijo secreto parece ser un mito moderno, nacido de nuestros propios anhelos, que llena un vacío que los evangelios dejaron, pero que no tiene fundamento en la realidad histórica del siglo I. Entonces, si los textos antiguos callan, si los historiadores lo niegan y si las pruebas modernas se revelan como falsificaciones o ficciones, llegamos a la pregunta final y más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de un hijo secreto se niega a morir? ¿Por qué resuena con tanta fuerza en nuestra alma colectiva, a pesar de la abrumadora falta de evidencia? La respuesta a esta pregunta es, quizás, el verdadero secreto, la revelación más profunda. No estamos buscando a un niño histórico perdido en las arenas del tiempo. Estamos buscándonos a nosotros mismos en la historia de Jesús,
Estamos intentando rescatar a nuestro Dios de las garras de una teología que lo hizo abstracto, distante e inhumano. El deseo de un hijo secreto es el deseo de un Jesús de carne y hueso, un Jesús que entendió el amor de pareja, la alegría y la preocupación de la paternidad, la esperanza de un legado. Es un intento de sanar la herida espiritual que una religión exclusivamente patriarcal y célibe ha infligido a nuestra psique, reintroduciendo el principio femenino, la familia y el amor terrenal en el corazón mismo de lo sagrado. La búsqueda de este linaje oculto es en realidad una profecía sobre el futuro de nuestra propia espiritualidad. Es el reflejo de un profundo anhelo colectivo por una fe más integrada, más humana y más completa. Y esta búsqueda, este anhelo, nos dice mucho más sobre quiénes somos hoy y en qué anhelamos convertirnos que sobre la vida de un hombre en la Galilea del siglo I. Hemos viajado juntos a través de los laberintos de la historia, hemos sopesado papiros falsificados, hemos escuchado los susurros de evangelios prohibidos y hemos confrontado el silencio de los textos sobre un posible hijo secreto. Ahora debemos dar un paso atrás y hacer la pregunta más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué esta búsqueda nos consume? ¿Cuál es la raíz de esta fascinación casi obsesiva con los secretos, las conspiraciones y la vida oculta de Jesús? La respuesta yace en lo profundo de la psique humana. Existe en nosotros un instinto primordial, un hambre insaciable por lo que está oculto, por la verdad que se nos dice que no debemos conocer. La narrativa oficial, pulcra y autorizada, a menudo se siente fría e incompleta, como una historia a la que le han arrancado las páginas más interesantes. En cambio, la idea de un conocimiento prohibido, de una sabiduría esotérica que fue violentamente censurada por la Iglesia, nos electriza, nos hace sentir partícipes de algo grande, como si estuviéramos desvelando un código cósmico. Esta sed de secretos es, en realidad, una rebelión del alma contra el control. Es la negativa a aceptar pasivamente una verdad empaquetada y entregada por una autoridad externa. Es el motor de todo despertar espiritual, el impulso que nos lleva a cuestionar, a dudar y a cavar más profundo, con la convicción de que la verdad más potente es siempre la que alguien en algún lugar no quiere que descubramos. Las narrativas gnósticas y las teorías de conspiración son el combustible perfecto para este fuego interior, porque nos prometen exactamente eso, el poder y la liberación que vienen con el descubrimiento de un secreto que puede cambiarlo todo. En el corazón de esta tormenta de revelaciones, una figura se eleva por encima de todas las demás, convirtiéndose en el símbolo máximo de esta nueva espiritualidad, María Magdalena. Nuestra fascinación colectiva con ella es uno de los fenómenos más significativos de nuestra era. ¿Por qué ella? ¿Por qué este enfoque tan intenso en recuperar su historia? Porque María Magdalena se ha convertido en el arquetipo de todo lo que fue suprimido, en la encarnación del principio femenino divino que fue exiliado de la religión occidental. Después de siglos de ser injustamente caricaturizada y manipulada por la Iglesia como una prostituta arrepentida para minimizar su poder, ahora la estamos resucitando en nuestra conciencia colectiva, pero no como una pecadora, sino como lo que los textos apócrifos sugieren que era, una líder espiritual, una filósofa, una confidente, la discípula que poseía la más profunda comprensión y quizás la compañera en igualdad del propio Jesús. Esta revalorización masiva no es solo un acto de corrección histórica, es un acto de sanación espiritual profunda. Nuestra cultura, dominada durante milenios por un modelo exclusivamente masculino de Dios, está desesperadamente sedienta del equilibrio, la intuición y la sabiduría que representa lo femenino sagrado. Al luchar por la verdad de Magdalena, no solo luchamos por ella, luchamos por nosotros mismos, por nuestras hijas, por nuestras hermanas y por la parte femenina de nuestra propia alma que ha sido silenciada. Ella es el estandarte de un cristianismo más completo, un despertar que promete reintegrar las dos mitades de lo divino. Para navegar por este océano de información, donde la historia se mezcla con la leyenda y la fe con la ficción, es crucial que como buscadores de la verdad aprendamos a discernir, a ver a través de los velos que ocultan la realidad.
Podemos imaginar que hay 4 grandes velos. El primero es el velo de la historia, tejido con los hilos ásperos de los hechos verificables, los datos arqueológicos y los textos antiguos. Es un velo importante, que nos ancla a la realidad, pero a menudo está incompleto y lleno de agujeros. El segundo es el velo del simbolismo, mucho más etéreo y brillante, el lenguaje de los gnósticos y los místicos. Aquí es donde un beso no es un beso y una compañera puede significar algo mucho más profundo que una esposa. Confundir este velo con el de la historia es uno de los errores más comunes. El tercero es el velo de la ficción, el más seductor de todos, tejido con los hilos dorados de la imaginación humana, como en El Código da Vinci. Este velo puede inspirarnos y abrir nuestra mente, pero si lo confundimos con la verdad histórica, nos aprisiona en una fantasía. Finalmente está el velo de la fe, una lente personal y poderosa que da sentido y propósito a la vida, pero que opera con sus propias reglas, más allá de la necesidad de pruebas externas. El verdadero despertar espiritual en nuestra era de la información no consiste en encontrar un hecho oculto, sino en adquirir la sabiduría para reconocer estos 4 velos, para apreciar la belleza y la función de cada uno, sin confundirlos, logrando así una visión clara y liberada de cualquier manipulación. Y es aquí, al aprender a ver con claridad, que nos damos cuenta de la revelación final. Esta búsqueda incesante del pasado de Jesús, del Evangelio prohibido o del Hijo secreto, no trata realmente sobre Él, trata sobre nosotros. Las narrativas que nos fascinan son un espejo que refleja el estado de nuestra propia alma y de nuestra sociedad en este preciso momento de la historia. ¿Qué vemos en ese espejo? Vemos un profundo anhelo por un Jesús más humano, más cercano, uno que sangra, ama y duda como nosotros, porque estamos cansados de un Dios abstracto y lejano. Vemos una profunda desconfianza hacia las instituciones religiosas, un sentimiento generalizado de que la Iglesia nos ha ocultado la verdad para mantener su poder y control. Vemos una sed insaciable por una espiritualidad más personal y directa, una que no requiera intermediarios y que valore nuestra propia experiencia y nuestra propia gnosis por encima de cualquier dogma. Y sobre todo, vemos el deseo de crear una narrativa espiritual más inclusiva, una historia donde las mujeres no sean marginadas, donde el cuerpo no sea despreciado y donde el amor en todas sus formas sea visto como sagrado. Cada teoría de conspiración, cada evangelio apócrifo que se vuelve viral, es un síntoma de estas profundas necesidades espirituales. Son un grito colectivo de un alma que busca una conexión más auténtica, más libre y más completa con el misterio de la existencia. Así, al final de nuestro viaje, llegamos a la conclusión más poderosa y liberadora. La revelación definitiva que nos ofrece esta búsqueda no es el descubrimiento de un hecho histórico que fue censurado. Es el darnos cuenta de nuestro propio poder para crear los mitos que nuestra era necesita. Un mito no es una mentira. Un mito es una historia sagrada que encapsula las verdades más profundas, los valores y las aspiraciones de una cultura. La historia de un Jesús casado, de una María Magdalena como socia espiritual, de un linaje oculto, es el nuevo mito que el siglo XXI está tratando de dar a luz. Es un mito que habla de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, de la santidad del mundo material, de la igualdad y del poder del amor humano. Quizás el gran secreto nunca fue un hecho histórico que la Iglesia ocultó, sino una profecía espiritual, una semilla plantada en los textos apócrifos que esperó 2000 años para encontrar un terreno fértil en nuestra conciencia y florecer. Este despertar no se trata entonces de desenterrar el pasado, sino de usar su poder simbólico para crear un futuro espiritual más integrado y sano. La verdad última no es algo que se encuentra, sino algo en lo que participamos. Y ahora, con los ojos abiertos, estamos listos para ser los co-creadores de la próxima era de la revelación. Hemos llegado al final de este viaje, pero no al final del camino. Hoy no solo hemos abierto libros prohibidos o analizado textos apócrifos, hemos abierto una puerta dentro de nosotros mismos. Hemos visto cómo la historia puede ser manipulada, cómo la verdad puede ser censurada
y cómo la imagen de una de las figuras más importantes de la humanidad pudo haber sido moldeada para servir a una agenda de poder. Descubrimos que la soledad de Jesús, la sumisión de María Magdalena y la simplicidad de la fe que nos enseñaron esconden un universo de posibilidades, de misterios y de una espiritualidad mucho más rica, humana y equilibrada. La revelación no es que Jesús tuviera o no un hijo. La verdadera revelación es que nos hicieron creer que solo había una única verdad, cuando el universo espiritual siempre ha estado lleno de caminos. Y ahora, con esta nueva luz iluminando tu conciencia, te hago la pregunta más importante y peligrosa de todas. Ahora que sabes esto, ahora que has visto las grietas en la narrativa oficial y has escuchado los ecos de las voces que la Iglesia intentó silenciar, ¿puedes realmente seguir creyendo como antes? ¿Puedes volver a mirar un crucifijo, entrar a una iglesia o rezar una oración de la misma manera sabiendo que una parte fundamental de la historia te fue ocultada? Si este viaje ha encendido la llama de la verdad en tu interior, no dejes que el mundo la apague. Sella tu compromiso con tu propio despertar ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y no escribas para mí, sino para ti. Escribe estas palabras como una declaración de tu alma. Estoy listo para la verdad que escondieron. Que ese comentario sea tu ancla, un recordatorio digital de este momento, del día en que decidiste dejar de ser un seguidor pasivo para convertirte en un buscador consciente de la verdad. Esto no termina aquí. Al contrario, es el verdadero comienzo. Si aún no lo has hecho, suscríbete y asegúrate de que la campana esté activada, porque este canal es nuestro punto de encuentro en este continuo despertar. Cada revelación nos llevará a un misterio aún más profundo. No dejes que esta energía se disipe. El despertar es un impulso que debe ser alimentado. A un lado de tu pantalla está apareciendo la miniatura del siguiente video. La próxima pieza de este increíble rompecabezas es la siguiente verdad prohibida que necesitas conocer. No esperes. Haz clic ahora. Continúa tu viaje. Te espero allí para seguir desvelando los secretos.